Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas, ese refugio donde el brillo de los focos no tapa el murmullo de lo que se dice en voz baja. Antes de arrancar, ya saben, pulgar arriba, suscripción y campanita activa para que ninguna confidencia se les escape. Respiren hondo, porque lo de hoy no es un estallido, sino un rumor que pesa. Es la historia de un triángulo que no grita, que camina despacio y, sin embargo, hace temblar el suelo. Silencios contenidos, miradas que se esquivan, recuerdos que, aunque archivados, encuentran el modo de volver. En el centro, una pareja que el público adora ver junta en pantalla y fuera de ella, y un pasado que no pide permiso para colarse cuando menos conviene. Lo que suena desde hace semanas no es un escándalo abierto, sino el latido de algo posible que todos quieren descifrar sin atreverse a nombrarlo. En las últimas jornadas, entre rodajes que empiezan temprano y terminan tarde, cafés fríos olvidados en camarines y mensajes que hacen chispa a deshoras, el susurro ha ido tomando forma. La trama es delicada, pero poderosa por lo que sugiere. Una marea que se arma y desarma alrededor del Sinsangu, un ex al que nadie quiere mencionar y Bararduk, ese actor que atraviesa titulares sin cambiar el gesto, dueño de una calma que desarma y de una mirada que no necesita estridencias. La chispa, dicen, fue un miedo pequeño pero persistente. La posibilidad de que ese ex, siempre prudente, de perfil tan bajo que a veces parece un fantasma, cruce en un evento con Bari, en ese choque de mundos, salga a flote un fragmento del pasado que el Sin dejó encerrado hace tiempo en el cajón más profundo. El pasado es polvillo, parece que desaparece, pero basta una corriente de aire para verlo flotar. Y las corrientes, en su caso, son esos círculos que arden despacio. Amigos en común que organizan cenas inocentes, presentaciones inevitables, festivales a los que no se puede faltar, premieres donde todos quieren la foto y nadie asume que la lista de invitados es un tablero minado. Un sí a tiempo puede convertirse en un rompecabezas logístico. Un brindis, en un ballet de entradas y salidas cuidadosamente calculadas. Un cumpleaños, en un itinerario de quién va y a qué hora llega. Se dice que el Sin, cada vez más atenta a los detalles, mira la agenda como quien lee un mapa de rutas. Evitar el choque no por miedo al pasado en sí, sino por el eco que ese pasado podría producir ahora, cuando todo se observa, se captura y se reinterpreta en segundos. Porque no es el ayer lo que asusta, sino la versión que el presente puede fabricar. Cuentan fuentes cercanas que el Sin, con esa mezcla suya de honestidad y elegancia, teme que una frase suelta, dicha por nostalgia, nervios o simple torpeza, dispare una cadena de lecturas que nadie quiera alimentar. Su cercanía con Bar tiene el tipo de brillo que no enceguece, vibra en silencios cómplices, en gestos diminutos, en espacios compartidos sin estruendo. Y, sin embargo, ese brillo se analiza con lupa. En cada encuentro público hay una cámara lista, en cada ausencia se inventa una explicación. Dentro del set ella trabaja, sonríe, entrega lo justo. Fuera, aprenda a dosificar apariciones, a medir saludos, a poner distancia de lo que no construye. Es una coreografía invisible que cambia según el clima del día. Y mientras todo eso ocurre, Bararduk se aferra a un norte que no traiciona. Seguir la ruta, enfocarse en el trabajo, cerrar la puerta al ruido. Quienes están cerca de él repiten la misma idea, casi como un mantra. Vive para el oficio, no para la tormenta. Esa compostura, tan admirada por unos, también inquieta a otros. Cuanto menos dice, más teorías aparecen. Cada silencio adquiere valor de mensaje, cada pausa parece esconder un subtexto. Lo ven llegar puntual, irse sin alardes, elegir palabras que no suman fuego y sostener una serenidad que confunde a los que esperaban un gesto impulsivo. Él, sin embargo, parece cómodo en esa línea fina, no niega, no afirma, simplemente no concede el espectáculo que algunos quieren ver. El ex, en esta partitura, es la sombra que no pretende ser foco y, aún así, lo persigue. Lo describen como reservado, prudente hasta el extremo, alguien que en privado puede ser frontal, pero que en público respeta límites con una disciplina casi férrea. No quiere herir, no desea reactivar viejas dinámicas, rehúye los malos entendidos. Lo curioso es que el recuerdo del dolor, porque el dolor también tiene memoria. Se abre paso aunque nadie lo invite, y ese sedimento emocional es, dicen, el motivo por el cual cada evento compartido, cada saludo inevitable, cada cruce potencial, viene cargado de una tensión que no hace ruido, pero pesa. La sombra no busca protagonismo, pero la escena se encapricha con ella. En los pasillos de las productoras, en camerinos con puertas apenas entornadas, en chats privados que amanecen con audios largos, se siente una quietud eléctrica.
Es la calma precedente a una tormenta de agosto. El aire parece más espeso, el cielo demasiado quieto, el silencio, excesivo. Elsin, siempre impecable en lo que muestra y cuidadosa con lo que reserva, se nota más meticulosa que nunca. No quiere que una página que ya cerró provoque una lectura distorsionada de la cercanía que hoy la une a Var. Una cercanía que, aunque nunca se defina con etiquetas, late con respeto, con discreción, con esa clase de entendimiento que no necesita pruebas públicas. Él, por su parte, continúa sin concesiones. Va del set al gimnasio, de la lectura de guión a una caminata que despeja, de una reunión con dirección a la llamada pendiente con su equipo. Nadie lo ve tropezar. Nadie lo escucha prometer lo que no piensa cumplir. Mientras tanto, las redes hacen lo que mejor saben. Leer la nada como si fuera un libro. Una foto antigua que reaparece en un perfil ajeno es diseccionada como si fuese evidencia. Un me gusta que no llega se toma por mensaje oculto. Una entrevista demasiado neutra despierta sospechas. Se eligen fotogramas, se cortan frases, se hilvanan hipótesis. El público, entrenado ya en este lenguaje, sentencia con convicción lo que apenas es posibilidad. Los que aman la pareja defienden la discreción, los que prefieren el ruido reclaman definiciones. Y entre un extremo y otro, la historia crece, alimentada por lo que no se dice y por todo aquello que los demás deciden escuchar. Detrás del telón, se habla de invitaciones declinadas a último momento, de apariciones pospuestas con excusas impecables, de cambios de horario que salvan encuentros que nadie está listo para tener. Es un equilibrio tenso en el que todos pisan con cuidado. El ex, fiel a su postura discreta, sabe que un comentario inocente, en oídos equivocados, puede convertirse en titular encendido. Elsin lo sabe incluso mejor. Un gesto casual puede volverse teoría. Un saludo cordial puede reinterpretarse como confesión. ¿Why Baris? Bar es el metrónomo. Marca el ritmo con la serenidad del que prefiere construir en silencio. No corra, no frenan Shaku, camina. Cambia planes solo si es imprescindible, confía en el trabajo bien hecho y en la paciencia como herramienta. Lo suyo no parece evasión, sino método. La gran pregunta, sin embargo, queda flotando como una lámpara encendida al final del pasillo. ¿Cuánto puede sostenerse un silencio así de tenso? ¿Qué sucederá en el primer cruce, en la primera frase mal entendida, en la primera mirada atrapada por un teléfono indiscreto? Hay quienes creen que no pasará nada. Un hola, ¿cómo estás? Y cada uno a lo suyo. Otros esperan, aunque no lo admitan, la escena que confirme lo que llevan meses imaginando. Pero nadie puede escribir el final antes de que ocurra. Hasta entonces, esta historia respira en lo que no se enuncia, se sostiene en la prudencia de unos, en la expectación de otros y en esa curiosidad colectiva que convierte cualquier detalle en combustible. Hay algo más, y es la forma en que ambos se cuidan sin necesidad de guiones. Elsin, con esa ironía amable que la distingue, pisa fuerte cuando tiene que poner límites y se vuelve liviana cuando el tema lo exige. Var, con su disciplina de atleta y ese modo de decir sin hablar, levanta un muro de sobriedad que protege, no aísla. Trabajan, ensayan, leen, eligen. No niegan el pasado, lo reubican en un estante donde ya no manda. El problema no es lo que fue, sino la manera a veces caprichosa en que el presente decide usarlo. En medio de todo, se permiten pequeños pactos. Una salida por la tarde donde no importa la foto, una cena con pocos y de confianza, un viaje express que los devuelve a lo esencial. Si eso alcanza para contener la marejada, nadie lo sabe. Al final, ninguna pareja se construye con el aplauso, se sostiene con lo que no se ve. Y entonces llegamos al borde del capítulo siguiente. Hay una premiere en la que ambos figuran, un cumpleaños que no puede cancelarse, una reunión con amigos que se viene postergando. Las agendas, otra vez, se vuelven planillas de cálculo. ¿Coincidirán? ¿Se evitarán? ¿Será el azar el que decida? La industria entera contiene el aliento, porque a veces los momentos más importantes no son los que se planifican, sino los que suceden por desajuste. Tal vez todo termine en una escena simple que nadie pueda exagerar. O tal vez alcance con una mirada para que vuelvan las teorías. La única certeza es que la calma también narra, y que hay historias que no necesitan explotar para retener nuestra atención sin parpadear. Y ahora, queridos amigos de Escándalos de Series Turcas, les pregunto, ¿tiene razón Elsin al temer un encuentro fuera de guión, no por lo que fue, sino por lo que otros dirían que significa? ¿Y el silencio de Var, es sabiduría estratégica o una manera elegante de esquivar la tormenta que otros intentan invocar? Los leo con atención. No olviden dejar su comentario.
compartir este video con quienes aman enterarse antes que nadie y, por supuesto, suscribirse y activar la campanita. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, cada susurro encuentra forma de relato. Hasta la próxima, cuando una nueva confidencia nos recuerde que en esta industria lo más fuerte, muchas veces, es aquello que no se dice.